tenemos que hacer el cementado indirecto un procedimiento de laboratorio, en el cual vamos a utilizar un modelo de yeso del paciente cuyo vaciado se hace en yeso densita. Tenemos que observar que esté libre de burbujas y que se vean bien las superficies tanto palatinas como vestibulares en el caso del superior. Para poder efectivizar el cementado utilizamos con el lápiz mina vamos a trazar los ejes largos de los elementos dentarios, pero no solamente de la corona clínica que vemos en el modelo, sino también vamos a observar el eje coronoradicular en una ortopantomografía, porque sabemos que nuestro objetivo final es dejar bien el paralelismo de las raíces. Entonces, una vez que evaluamos esto, vamos a colocar en el modelo separador de yeso. La finalidad que tiene el separador de yeso es para poder después separar, ¿sí?, el bracket con el composite que hemos pegado en el modelo para después poder transferirlo a boca. Acá observamos en la cubeta lo que sería el composite que forma parte de la base del bracket. Es decir, que acá el bracket no solamente estaría conformado por el metal o por el material del que fuera el bracket, sino que además tenemos una cuña de composite. Ahora vamos a la parte clínica. Una vez que nosotros tenemos la cubeta, hay varios materiales. La podemos hacer en esta silicona por condensación o también podemos utilizar una silicona transparente u otras cubetas termoplásticas. En este caso hemos optado por una cubeta opaca o por condensación, para lo cual vamos a trabajar en la clínica para el cementado con composite de autocurado. Bien, en este procedimiento clínico lo que hacemos es una prueba, antes que nada, de la cubeta. Observamos que la cubeta calce perfectamente, ¿sí?, que no tenga ningún movimiento, que realmente haya una excelente adaptación. Eso lo hacemos en primera instancia. Una vez que corroboramos esto, retiramos la cubeta, vamos a colocar el abreboca colocamos el abreboca y vamos a hacer la profilaxis. Siempre, desde el primer momento que empezamos con estos pasos del procedimiento clínico, vamos a trabajar con abreboca, porque tenemos que evitar que la saliva nos contamine y nos perjudique en la adhesión. Vamos a utilizar para la profilaxis pasta de pulir sin flúor. Vamos a pasar la pasta de pulir por todas las superficies palatinas, que es donde se van a adherir los brackets. Una vez que hicimos esto, vamos a lavar bien. Eliminando todos los restos de la pasta de pulir. Secamos y ahora vamos a hacer un microenarenado de las caras palatinas, solo 3 segundos por elemento dentario, a los fines, los anteojos para la paciente están ahí,
a los fines de poder aumentar la retención. Para eso vamos a usar la microenharinadora, ¿sí? Y para poder focalizar la localización del microenharinado de las partículas de óxido de aluminio, vamos a tratar de usar estas capsulitas que se llaman Sand Trap, que por un orificio entra el suctor, por el otro entra el extremo del microenharinador y por el otro va directamente a la superficie del diente. Esto lo hacemos 3 segundos por elemento dentario. Al paciente le colocamos gafas . A los fines de proteger sus ojos. Una vez que hacemos esto, tenemos que retirar los excesos de partículas de óxido de aluminio. Será un poquito como si mordiera un poquito, a ver. Ahí nomás. Bien. Después que retiramos los excedentes, vamos a proceder al grabado ácido. Para el grabado ácido lo vamos a hacer en 2 etapas y lo vamos a hacer desde en una hemiarcada primero y después en la otra, a los fines de comenzar desde el sector posterior hacia el sector anterior, vale decir desde la zona de más capas prismáticas a la de menos capas aprismáticas, para que no nos pasemos en el tiempo de grabado. Entonces, cuando llegamos a el incisivo, en este caso central izquierdo, lavamos. Entonces ahí contamos hasta 15 y lavamos la misma cantidad de tiempo. La finalidad de poder hacer un buen lavado de los excedentes del ácido es justamente que no queden ninguna sales del ácido que nos perjudiquen la adhesión. Una vez que hacemos esto, secamos y procedemos al grabado de la hemiarcada opuesta. Gira para acá. Ahí está. Gracias. Ahora también contamos 15 segundos y lavamos. Gira para acá. Bien. Ahora secamos toda la superficie. Y en este caso,
cómo la adhesión va a ser sobre el esmalte, porque podía ser que nos encontrásemos con una corona de cerámica o con una corona de composite o una restauración hecha por composite. Entonces nosotros deberíamos acondicionar la superficie de acuerdo a el material. Si es elemento dentario vamos a acondicionar de una forma, si es cerámica de otra forma. ¿Para qué? Para justamente que la adhesión sea perfecta. En este caso tenemos el esmalte, por lo que vamos a usar solamente, vamos a usar solamente este MIP, que es un acondicionador antihumedad, para evitar alguna posible dificultad en la adhesión por presencia de humedad. Ahí está. ¿Qué hacemos? Colocamos un poquito en cada cara palatina de los elementos dentarios. Acá lo hacemos de un lado al otro, tratando de completar todas las caras palatinas. Posteriormente, insuflamos aire una vez y nada más. Ahora sí, vamos a lo que es la colocación ya de la cubeta en boca, y para facilitar la adhesión, porque como vamos a usar un composite, un activador de autocurado, para que pueda efectivizarse la adhesión, necesitamos presionar la cubeta en los elementos dentarios. Entonces, muchas veces ocurre que hay apiñamientos o malposiciones dentarias que no permiten que de una sola vez podamos ir con la cubeta y adherir. ¿Por qué? Porque no podemos presionar con la misma intensidad a la vez en todos los elementos dentarios. Por lo que a nosotros nos gusta seccionar la cubeta, ¿sí?, en tres. Normalmente lo hacemos de premolar hacia atrás, premolar para atrás, y canino a canino dejamos como una cubeta, mini cubeta anterior. Y así vamos a efectivizar el cementado en boca por hemicubeta. Entonces, vamos a empezar por los sectores posteriores. ¿Qué hacemos? Viene un activador que se coloca el líquido en el diente y otro se coloca en la base de composite que va a adherir al bracket. Como dijimos, son activadores y son de autocurado, por lo tanto necesitan un tiempo para que se efectivice el endurecimiento del mismo. Previo a la colocación de la cubeta para probarla, hemos desengrasado las bases de composite, con que hemos microenharinado un poquito, también usando la microenharinadora, cada base de composite. Después insuflamos aire y limpiamos bien. Entonces, sí, vamos a colocar, para el bracket, vamos a colocar el líquido que corresponde al bracket en las bases. Colocamos un poquito en cada una, ¿sí? Luego, vamos a hacer lo mismo, pero en la cara palatina de los dientes que van a recibir en la mini cubeta. Un poquito más. Estamos. Ahora, tomamos la mini cubeta, la colocamos en posición y vamos a hacer una presión efectiva y constante por oclusal y por palatino. ¿Cuánto tiempo? 4 minutos. ¿Para qué? Para que termine de efectivizarse la adhesión. Ahora vamos a proceder a cementar la hemicubeta del lado contrario. Seccionamos también desde premolar hacia atrás. Y vamos a colocar el composite, el activador de composite correspondiente a la base del bracket, ¿sí?
y seguimos con el mismo procedimiento para que corresponde a los dientes. Los ubicamos en posición y nuevamente hacemos lo mismo. Presionamos desde oclusal y desde palatino. ¿Sí? Esperamos también 4 minutos. Bien, ahora antes de continuar con la cubeta, hemicubeta anterior, vamos a ver cómo retiramos las hemicubetas. Presionamos desde palatino y desde vestibular vamos haciendo un movimiento hacia oclusal para permitir que se vayan despegando los brackets de la impronta que tenían en la silicona. Y ahí hemos sacado entonces la primera hemicubeta. La otra la dejamos un ratito para, mientras seguimos cementando, que termine de consolidarse el fraguado. Procedemos ahora con la última porción de la cubeta, que es la del sector anterior. Vamos a hacer lo mismo. Colocamos entonces el composite en las bases del composite de los brackets, un poquito en cada una, y hacemos lo mismo con el activador que corresponde a los dientes. Esto es una fina capa, no hace falta que sea con exceso porque todo aquello de más hay que retirarlo. Entonces ubicamos la cubeta y volvemos a presionar desde oclusal y palatino, también 4 minutos. Vamos a retirar la hemicubeta del lado izquierdo. También, repito, mientras presionamos por palatino, vamos desde vestibular retirando hacia oclusal. Hemos retirado entonces y queda solamente el sector anterior, que hacemos lo mismo. Y aquí tenemos todo nuestro cementado. ¿Qué es el paso que sigue? Debemos retirar los excedentes de los líquidos activadores. ¿Cómo hacemos? Primero, con un explorador, retiramos los excedentes más
gruesos, digamos. En los espacios interdentarios. Vamos entonces a hacer el retiro de los excesos. Pasamos por cada punto de contacto y los espacios interdentarios el hilo a los fines de retirar cualquier pedacito que haya quedado del activador de compost. Con cuidado vamos pasando así por todos los elementos. Una vez que terminamos esto, vamos a colocar el arco. Estos arcos, tenemos arcos preformados y arcos que los tenemos que construir por nosotros. ¿Por qué? Porque en esta técnica muchísimo depende de la confección individual de los arcos, ¿sí? Nosotros en el laboratorio, cuando cementamos los brackets en el modelo, vamos armando una planilla de datos. Y esos datos nos dicen qué arco, qué tipo de arco debemos tener. ¿Para qué? Para después poder tener una arcada bien conformada. Este es un arco de niti cobre, un arco súper elástico, lo hemos medido. Va a ir desde canino a canino, estos dobleces acá que se llaman inset, que básicamente son para saltear la diferencia de espesores que hay entre el sector anterior y posterior. Estos son los famosos arcos en forma de hongo, ¿sí? Que son los arcos de trabajo. Una cosa que les voy a mostrar es que una vez que hemos cortado el arco, antes de colocarlo, vamos a doblarlo para que no moleste. Y utilizamos este alicate que es para doblar niti, que realmente es muy efectivo para evitar que al paciente le moleste y poder doblar sin necesidad de quemar o hacer otra maniobra sobre el arco que lo desnaturaliza. Es un arco, repito, de niti cobre súper elástico. Se lo doblamos y lo vamos a colocar. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es ligarlo con elastic, el elastic individual. Entonces, usamos en esta técnica mucho todo lo que es instrumental acodado, curvo. ¿Para qué? Para poder acceder mejor a las caras palatinas o linguales. Y lo estiramos un poquito a los fines de no presionar demasiado. Vamos desde el hook del bracket hacia oclusal. Y así vamos ligando uno a uno los elementos dentarios. ¿Sí? Bien, colocado el arco y ligado, siempre tenemos que tener la precaución de que los extremos estén bien doblados hacia palatino para que no lastime la lengua. Hablando de ese tema, es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes. Esta técnica me va a lastimar, me va a doler. En realidad, la lengua no se ve afectada, si bien estos aparatos le quitan terreno, pero la lengua es un músculo que se adapta perfectamente y nosotros damos los elementos a la paciente o al paciente para que no moleste, para que se adapte. Porque tenemos que tener en cuenta que en esta técnica los brackets van por dentro, la lengua se tiene que acostumbrar. Pero en la técnica vestibular los brackets van por fuera y se tiene que acostumbrar el labio, los carrillos también. El periodo de adaptación, ¿cuánto tiempo va? Bueno, puede ir desde ya, que no sienta ningún tipo de molestia, a 3 meses. Pero no molestia de dolor, sino de sentir que tiene un menor lugar la lengua para posicionarse. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a demorar más? Porque me han dicho que esta técnica demora más que la técnica convencional. Error.
El tiempo total de tratamiento va a depender pura y exclusivamente de la maloclusión, del problema que tenga el paciente. Tenemos que saber que el paciente es uno, tenemos un diagnóstico y tenemos que llegar a un resultado final. La técnica, que usemos braquilinguales, que usemos vestibulares, los braques que querramos, es un camino que nos va a llegar a conseguir el objetivo. Entonces, si en ese camino es más complicado, porque el caso es complicado, va a demorar más, pero no por la técnica en sí misma. Entonces, lo que sí, el tiempo de sillón del paciente es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque para nosotros operadores, la forma de acceder y de trabajar es un poquito más incómoda, por así decir, hasta que uno se acostumbra. El paciente debe llevar una posición especial, pero por eso que, como trabajamos desde adentro, el tiempo es un poquito mayor de sillón, no total de tratamiento. La otra pregunta es, a mí me interesa la estética, ¿pero qué? ¿Me tengo que poner sí o sí braquilinguales superior e inferior? No necesariamente. Para cumplir el requisito estético, sí, está la técnica lingual superior, pero se puede combinar con vestibular inferior metálico, como tiene esta paciente, ¿sí? O también vestibular cerámico. ¿De qué depende? Del paciente, ¿sí? De que la decisión del paciente. ¿Por qué? Porque de esta forma cumplimenta la estética, porque no se le ve nada arriba en sonrisa, y por otro lado, desde el punto de vista mecánico, también cumplimos con los objetivos. Entonces, esto de que sea combinado depende pura y exclusivamente de la decisión del paciente, y nosotros también lo orientamos, porque si el paciente al sonreír no muestra absolutamente nada de los incisivos inferiores, entonces no vale la pena que se ponga por lingual. Y hay otros que aún no se le vean los incisivos, lo mismo quieren totalmente por lingual. Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba. Trabajamos por el progreso y prestigio de nuestra profesión.